Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Esta semana os traemos una renovación diferente y muy atrevida que seguramente no es apta para todos los gustos, pero aún así os invito a todos a que os quedéis hasta el final porque como mínimo os va a sorprender mucho el resultado. Si sois amantes de la madera natural, os adelanto que este vídeo no es para vosotros porque esta preciosa cómoda de chapa de cerezo la vamos a pintar. Es un mueble que de por sí ya es muy bonito, muy vistoso, pero nuestra cliente quiere que lo sea aún más. Esta pieza va a ser la pieza principal de la habitación, va a ser la que va a destacar sobre todas las demás y para ello le vamos a dar un toque muy especial. Vamos a empezar por remover los tiradores, los vamos a quitar con cuidado y los vamos a guardar para más adelante limpiarlos y luego volver a colocarlos en su sitio. No los vamos a cambiar porque son muy bonitos y como veréis luego le irán muy bien. Utilizando cinta de carrocero protegemos el lateral de los cajones para que no se manchen de pintura. Los laterales normalmente no los solemos pintar porque esto podría hacer que el cajón funcione mal, principalmente en casos como este en el que pesa muchísimo y las guías son de madera. A continuación limpiamos el mueble con alcohol. Previamente ya lo hemos lavado con agua y jabón, pero para garantizar de que está bien limpio lo volvemos a hacer utilizando alcohol y utilizando un trapo. Con el mueble limpio y seco pasamos al siguiente paso, que es aplicar una mano de imprimación sobre toda la superficie. Al ser un mueble tan liso en la mayor parte de la superficie aplicamos la imprimación con el rodillo, pero para los bordes y para los detallitos utilizamos un pincel. Esperamos a que seque bien la imprimación y el mueble está listo para pintar. Vamos a utilizar un color distinto y atrevido, se llama Rusty Red y veis es este rojo intenso tan bonito. La pintura la aplicamos de la misma forma que se ha aplicado la imprimación. Con el rodillo llegamos a prácticamente todas las zonas lisas, que son los cajones, lo que es la estructura, y con el pincelito pues vamos a pintar las zonas que tienen más detalle, como son las patas o los tallados, las pequeñas decoraciones que tiene el mueble. Todo lo demás utilizamos el rodillo. En total vamos a dar 2 manos de pintura para conseguir una cobertura perfecta. Es importante
que tengáis en cuenta que entre mano y mano de pintura siempre hay que pasar con una lija muy finita por si hubiera quedado alguna imperfección en la mano anterior. Y ya por último pasamos una vez más con la lija muy fina, una lija de 500 por ejemplo, y aplicamos un par de manos de barniz para que quede la pintura bien protegida. Solo con pintarlo este mueble ya ha cambiado muchísimo, de hecho quedaría bonito hasta así, pero le falta el toque definitivo. Le vamos a colocar en el frente este bonito transfer de Kacha Furniture, ya lo hemos utilizado en otra ocasión también en una cómoda, es este árbol y lo vamos a poner en el frente de los cajones.
Este tipo de transfers que están hechos con pan de oro son un poquitín más difíciles de aplicar que los transfers normales por dos motivos. Por un lado, porque como veis es todo dorado, entonces no vemos el fondo, hay que medir muy bien y hay que garantizar que está bien en su posición. No podemos verlo de abajo, con lo cual hay que guiarnos bien por las medidas. Eso por un lado. Y luego por otro lado hay que frotar con bastante fuerza porque no siempre se despega del todo bien la parte que hay que transferir. Pero quitando eso, la forma de aplicación es igual. Hay que frotar hasta garantizar de que se ha transferido por completo el dibujo a la superficie, en este caso del mueble. Para aplicar el transfer se puede hacer de dos formas. En cada paquete de transfers viene este aplicador que veis que es de madera. Se puede utilizar este o se puede utilizar la herramienta específica que tiene Redesign with Prima para la aplicación de los transfers. Yo en este caso he utilizado lo de madera porque, como os comento, hace falta hacer bastante fuerza y esto, al ser más pequeño, pues me permite hacer más fuerza que con la herramienta que es de plástico. Pero luego yo creo que también es un poco de gusto. Mirad, veis aquí de hecho he estado cambiando entre una y otra porque para los bordes va mejor esta que es más pequeña, mientras que para las zonas del medio se hace mejor con el palo. Pero es cuestión de probar, y si no tenéis la herramienta, solo con el palito que viene en el pack de los transfers es más que suficiente. Cuando ya tengo el transfer puesto, voy a añadir un poquito más, voy a aumentar un poco las raíces del mueble para que abarque un poco más la zona inferior de la cómoda. Voy a utilizar pan de oro para seguir en la misma línea. Aplico el Mixion, que para los que no lo sabéis es una especie de barniz y es específico para aplicar pan de oro. Lo aplico, dejo que cree mordiente y le aplico las hojas de pan de oro por encima. Y ya para terminar, solo me falta cepillar el excedente de pan de oro del que he aplicado yo y estaría terminado. Como veis, una de las gran ventajas que tiene aplicar el pan de oro en forma de transfer es que no tenemos el inconveniente de tener que estar cepillando y tener trocitos de pan de oro volando por todos lados. Aparte, claro está, de los dibujos tan complejos que se consigan a través del transfer, que utilizándolo de la forma habitual o con un stencil o dibujando a mano alzada, pues sería imposible. Una vez colocada la decoración principal del mueble, que es el árbol en el centro de los cajones, vamos a dar pequeños detalles en dorado para que todo el conjunto quede más armonioso. El dorado lo vamos a aplicar en las zonas que queremos que destaquen de la cómoda, que son estas zonas talladas, la especie de bolita que tiene abajo, y ya veremos más adelante si nos pide dorado en más algún sitio o no. Pero de primeras aquí tenemos claro que sí nos lo pide. El dorado que estamos utilizando es cera de dorar. El color, como veis, es precioso, tiene un brillo espectacular y lo estoy aplicando un poco utilizando lo que sería la técnica del pincel seco, con el pincel muy escurrido. No quiero que la cobertura sea al 100%, quiero que se vea igualmente un poquito el rojo por debajo para darle volumen. Se podría aplicar también con el dedo, pero con el pincel la verdad que me apaño mejor.
Y ya una vez colocados los detalles dorados, la renovación está a punto de terminar. Vamos a pasar con una cera incolora para, por un lado, proteger lo que es el transfer y el trabajo de pan de oro, y por otro lado para añadir un poquito de brillo a este mueble. El acabado ahora mismo es súper mate porque es lo que conseguimos con la pintura a la tiza y el barniz mate que aplicamos. Al aplicarle la cera conseguimos un brillo muy ligero, muy satinado, que le da un plus de elegancia a este mueble. Una vez colocados los tiradores y viendo toda la cómoda en el conjunto, nos damos cuenta de que sí necesitamos añadir un poquito más de dorado, en este caso al bordecito superior del todo, así que se lo añadimos. Y con esto esta renovación llega a su fin. Como habitualmente antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era el mueble antes. Así es como ha llegado a nuestro taller y el resultado final es este que veis aquí. Este es el resultado final. Creo que el objetivo está conseguido. Esta pieza va a ser sin duda el centro de todas las atenciones. Os tengo aquí detallito del interior de los cajones, que el fondo lo hemos forrado, eso no lo hemos grabado en el vídeo. Le hemos puesto este papel que creo que le va ideal. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación, espero que os haya gustado este vídeo. Como habitualmente, en la descripción del vídeo dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos la dejáis en los comentarios. Y ya por último, solo recordaros que si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación de Exclusive Muebles.